Muy buenas tardes, profesor. Bueno, en el presente trabajo positivo vamos a tomar un tema muy relevante para la historia peruana y uno de los más controversiales. Nos referimos al gobierno de Alberto Fujimori, quien resultó ganador en las elecciones de 1990. Su gobierno se extendió hasta la década de los 2000, año en el que daría inicio a su tercer mandato, pero este se ve interrumpido de manera abrupta debido a las múltiples acusaciones de fraude electoral, dictadura, crímenes de lesa humanidad y corrupción. Por otro lado, es importante indicar que los acontecimientos de su gobierno aún continúan polarizando a la sociedad, llevándonos a cuestionar el impacto del neopopulismo en la sociedad peruana. Principalmente en las clases populares que ven la figura de Alberto Fujimori, un mandatario que contribuyó en la mejora del país en contraposición de las numerosas pruebas existentes en su contra. Es por ello que se tratarán aspectos sumamente importantes como las reformas económicas neoliberales implantadas durante su primer gobierno y sus consecuencias en diversos planos, tanto económico, político y social. Entre las reformas del modelo neoliberal implementadas durante su gobierno, podemos señalar la puesta en marcha del Consenso de Washington, dando inicio a la privatización de empresas estatales, teniendo como finalidad reducir al mínimo la intervención del Estado y contrarrestar la crisis inflacionaria. En la misma línea, se fomentan economías abiertas mediante la apertura eh, a la inversión extranjera, desregularización económica y liberación comercial mediante la baja de aranceles. Por otro lado, se establecen reformas tributarias, las cuales priorizan los impuestos indirectos y promueven la liberación financiera mediante la apertura de la cuenta de capitales. Asimismo, se establecen acciones para reglamentar el gasto, impulsando la creación de nuevas instituciones basadas en la libre competencia, como Indecopi, CONACEP, SUNAT, PROPERU, etc. A continuación, mis compañeros van a seguir dando mayor información al respecto y contestando algunas preguntas para dar opiniones y conclusiones sobre el mandato de Alberto Fujimori. ¿Cuál es nuestra postura frente a este tema? Nuestra posición sobre el modelo económico implementado en la gestión del presidente Alberto Fujimori es en contra y se fundamenta en los graves cuestionamientos éticos y violaciones a los derechos humanos que se dieron durante ese gobierno, donde a pesar de los ciertos avances económicos, su mandato estuvo marcado por las acusaciones de fraude electoral, abuso de poder y corrupción generalizada, lo cual socavó la democracia en nuestro país. La concentración de poder en el Ejecutivo a través de este autogolpe dado en el 92 y la disolución del Congreso debilitaron las instituciones democráticas y limitaron las libertades civiles, lo cual es inaceptable en una sociedad democrática. Por otro lado, la lucha contra el terrorismo, aunque importante, también estuvo acompañada de violaciones a los derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, lo que dio una controversia a este legado. Además, la corrupción y el enriquecimiento ilícito que involucró a Fujimori y su entorno son inadmisibles y demuestran una falta de integridad en el ejercicio del poder. En conclusión, este análisis crítico sobre la gestión de Fujimori es necesario para poner a flote las vulneraciones a la democracia y a los derechos humanos ocurridas en este gobierno. Si bien se puede destacar los avances económicos, no se puede obviar el oscuro legado de autoritarismo, corrupción y violaciones a los derechos humanos, lo cual hace importante aprender de esta experiencia para evitar repetir errores en un futuro. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Benito Cayagua Cayagua. El día de hoy voy a dar a conocer cuáles son los autores consultados y de cómo nos ayudaron a desarrollar el ensayo que vamos a presentar a continuación. Bueno, el primer autor está escrito por el señor Zapata. Perú, la búsqueda de la democracia de 1960 a 2010. Nos permite obtener datos sobre los acontecimientos que existieron en el proceso de la democracia del Perú.
De esta forma comparamos algunos cambios que hubo en el gobierno de Fujimori y se obtuvo datos resaltantes para nuestro desarrollo de nuestro ensayo. El segundo autor es por el señor Castro y Gerrit Thomas, titulado Neopopulismo y el fenómeno Fujimori. Esto a nosotros nos ayuda a sustentar los constantes cambios en el gobierno de Alberto Fujimori, donde se aplicó el modelo de política neoliberal, encontrando varias consecuencias políticas, económicas y sociales en nuestro sustento. El tercer autor es por el señor Quirós, titulado Historia de la corrupción en el Perú. Esto nos ayudó y nos aportó datos que nos ayudan a sustentar nuestra opinión con respecto a la corrupción que tenía Alberto Fujimori, donde hubo muchos acontecimientos de autogolpe y autoritarismo, sobre todo en abril de 1992. La corrupción y las violencias de los derechos humanos, y también como así que se registraron las graves violaciones y los derechos humanos, como sobre todo la parte de la esterilización. Mi nombre es Maisa Corilla Bravo. Con respecto a la pregunta de qué permanencias identificas sobre el tema desarrollado en tu ensayo en la actualidad. Con respecto a nuestro ensayo, por un lado, en aspectos positivos, como podríamos decirlo, principalmente está de que desde el gobierno de Alberto Fujimori, este no ha vuelto a ser un gobierno cerrado ni proteccionista. Más bien se ha mantenido abiertamente capitalista. También se mantuvo el nuevo sol que se instauró. Y bueno, también claramente los índices de hiperinflación no han vuelto a ser los mismos. En un aspecto negativo, en la actualidad ha cambiado mucho la coyuntura. Y con ello la situación actual del país, tanto económica, política y socialmente. Sin embargo, consideramos que la problemática más arraigada desde el gobierno neoliberal de Alberto Fujimori es la corrupción, la cual aún continúa muy instaurada en la mayoría de entidades del Estado. Además de que las denuncias de enriquecimiento ilícito aún se destapan año tras año. Esto claramente retrasa mucho el avance del país y nos perjudica a todos como ciudadanos. Además, la corrupción como tal está tan normalizada en nuestra sociedad desde aquella época que no hay una real intención de frenarla o de detectar el verdadero factor que provoca esta, ni por parte del Estado ni tampoco por parte de los ciudadanos. Los cambios identificados en ese ensayo en la actualidad fueron el impacto que causó el gobierno de Alberto Fujimori, ya que recordemos que él dejó un gran legado durante el periodo que estuvo en la sociedad peruana. Y su figura siempre, sigue siendo hasta el día de hoy objetivo de debate y controversia. Tenemos además de las políticas que implementó durante su mandato y la violación a los derechos humanos cometidas durante el periodo que él estuvo, además del impacto a largo plazo que este causó en la política, la sociedad y la economía. Tenemos de ahí como segundo cambio podría ser el proceso de justicia en la sociedad peruana. También podría ser la elaboración del sistema político y económico, ya que después del gobierno de Alberto Fujimori podrían haber experimentado hubieron cambios en la política
y la economía. Nuevas administraciones que podrían haber sido adoptadas, enfocadas y en la política en busca de un desarrollo económico inclusivo y sostenible. De ahí tenemos el movimiento social y la participación ciudadana. Eh, eh, También tenemos el debate sobre el modelo económico, las políticas neoliberales implementadas durante su gobierno, ya que fueron objeto de debate y siguen siendo objeto de debate en la actualidad. Tenemos también los cambios en las percepciones políticas, ya que la percepción política sobre el gobierno de Alberto Fujimori y su legado podría haber evolucionado a medida que más información y análisis se encontraron. Es muy importante reconocer que el periodo que él estuvo como mandatario y presidente del Perú y los cambios que él hizo mientras estuvo en su periodo, eh, dejaron una marca muy grande, tanto en la política como en la economía y la sociedad peruana, que hasta el día de hoy se puede ver. Gracias.